¡Desde mi marca! Fue el Festival de Oriente de Secundaria con la danza Soja Macho Chuipa del Cusco. Vamos a ver la opinión autorizada del señor miembro del jurado. A la voz de tres, por favor. 1, 2, 3. Jurado número 1, 84 puntos. Jurado número 2, 86 puntos. Jurado número 3, 86 puntos. Haciendo un total de 256 puntos. A continuación, entonces, tenemos, mientras ya se va haciendo la limpieza del escenario, tenemos la presentación. Continuamos con la categoría B. Y ahora, con el tercer grado A. Nombre de la danza, Cundique de Bolivia. Consejo y asesor, Sonia Guillermo Román Cárdenas. Profesor de danza, Papel Román Cárdenas. La danza, Nelitos Iquiques, tiene su origen en la admiración mutua de los aymaras y negros en el encuentro de las culturas y historias a lo largo de la colonia. Se realiza durante el carnaval de Oruro y otros festivales importantes. Esta danza es originaria de los valles altos subtropicales de Bolivia, particularmente de la región Yucas, una fuerza de influencia de elementos nativos populares. La fusión de la cultura andina y la africana dio origen a la danza Nelitos o Cundiques. Esta danza es una interpretación de los hombres que llegaron a esta tierra de África para el trabajo en las islas argentinas de Potosí durante la época de la colonia. ¡Vamos ustedes! Tercera con Cundique. Hola, buenas.
Señores, ¡libertad!
Los primeros miembros del jurado. 1, 2, 3. Jurado número 1, 86 puntos. Jurado número 2, 87 puntos. Jurado número 3, 86 puntos. 259 puntos. Continuamos entonces con la categoría A. Segundo de secundaria. Con la danza Cosecha y Trillado de Cebada de Campone. Docente asesor Javier de Solar Retomoso. Profesor de danza Vista Choque Viva Mauricio. La Cosecha de Cebada se realiza los meses de mayo y junio y dicho trabajo es realizado por
para que ayuden a la cosecha, para que todos nos vistan en forma de Aini. Pasados los días, las espigas de la cebada se encuentran secas. Es cuando los pobladores trasladan toda la cebada al lugar donde será el trabajo. Las mujeres, utilizando las llanas, limpian el campo donde se depositará la cebada. El varón, con la cucuña, golpea la espiga con el propósito de separar el producto. No será suficiente el trabajo de los varones con sus herramientas, por lo que las mujeres deberán pisar la cebada. Con ustedes, el segundo de secundaria, con la danza, cosecha y trillado de cebada. Hola, sí, hola. ¡Hey!
¡Vámonos con el cerquito! ¡Esta cosecha desgraciada! ¡Yo el seguro de la herencia, medalla! ¡Eso, deseo! Ha sido cosecha integral cebada de Cambrón de Moquegua del segundo nivel de secundaria categoría A. Los señores miembros del jurado tienen la palabra. A la voz de tres, por favor. 1, 2, 3. Jurado número 1, 84 puntos. Jurado número 2, 85 puntos. Jurado número 3, 84 puntos. 253 puntos. Vamos a esperar que se haga, por favor, la limpieza del campo para garantizar también la buena presentación de nuestros estudiantes. Se prepara el cuarto año secundaria con Hachuan de Chumililca, Cusco. Muy bien, recordamos entonces que las barras deben solamente estar antes o después de la danza. En el momento de ejecución no se permiten las barras para poder escuchar el desenvolvimiento de las danzantes. La comisión de limpieza ya está haciendo el trabajo para poder tener el escenario listo para iniciar con la siguiente presentación. Muy bien, empezamos. Cuarto A de secundaria. La danza Hachua de Chumbivilca. Docente asesor Hernán Yaranda Gutiérrez. Profesor de danza Luis Alejandro Soto Cuya. La danza que se vale en tiempos de carnaval, cuando se están cosechando los primeros árboles. Cuando se están cosechando los primeros frutos como el manzano, durazno, tunas, etc. Es ahí donde ambos géneros demuestran su destreza y fuerza bailar, llegando a darse guadacazos, no por la banda de hacerse daño, sino de demostrar quién predomina en el hogar. Esto fortalece a la familia y es practicado de generación en generación. Con ustedes, cuarto A de secundaria, Hachua de Chumbivilca.
fiesta, compadre, compadre.
Fue Hachuana Chuquilitas Cusco, del cuarto año de secundaria. Señores y amigos del jurado, la palabra tienen ustedes. A la voz de 3, 1, 2, 3. Jurado número 1, 84 puntos. Jurado número 2, 86 puntos. Jurado número 3, 85 puntos. 255 puntos. Danza, alegoría del altiplano de Bolivia. Asesora Miriam Cubasae. Danza proveniente del hermano país de Bolivia, específicamente del Potosí, de carácter costumbrista que consiste en el zapateo tanto del varón y la mujer, donde bailan alegremente con un ritmo acompañante del baile. El varón haciendo nada de su picardía, fortaleza física, zapatea entre papeles alegremente. La mujer con su simpatia y su vestimenta colorida también baila alegremente,
para llamar la atención de los varones. Señoras y señores, ¿están listos los músicos? Los músicos siempre son de varones. Un aplauso para los músicos. En el escenario, alegoría del altiplano de Bolivia, el primer grado de serie secundaria, categoría A. Fuerte los aplausos. Manta, perpunce il culato, costa pure sorge, ma tutta la ciacuti e anima. Qualcuna papis non ha piegato alla cifra, con misura di stringe.
Alegoría del arquitecto de Valencia, primero C. Los siervos del jurado tienen la palabra. A la voz de 3. 1, 2, 3. Jurado número 1, 80 puntos. Jurado número 2, 80 puntos. Jurado número 3, 83 puntos. Perdón, 82 puntos. 242 puntos. A continuación, categoría B, cuarto D de secundaria. Nombre de la danza: Fiesta de la Virgen de las Nieves, Toroyay. Docente asesor Roger Mancilla Barco. Profesor de danza Soto Cuya Luis Regando. La danza es típica del departamento de Ancash, provincia de Siguas, género religioso costumbrista. Se realiza las primeras semanas de agosto con motivo de realizar la fiesta patronal en honor a Mamá Nieves. Es una danza religiosa costumbrista donde los danzarines representan a todos un proceso. Desde el momento de que reúnen los bravos toros y las altas cunas, el terreno que pertenece a Mamá Nieves, antes de llegar a los toros y reúnen estos animales. Los que se encargan de jugar con el toro son valientes campesinos que, premunidos con los ponchos o simplemente con el cuerpo, esquivan al animal teniendo como único objetivo apoderarse de los moños y enjalmas para llevarse con una prensa, con una presea. Muchos son heridos y otros muertos en el intento. Con ustedes, cuarto D de secundaria con Fiesta de la Virgen de las Nieves, Toroyay de Cuney.
Come on!
Diezmo de la Virgen de las Nieves, corona y cumple y ancas. ¿Qué dicen los señores de nuestro jurado? A la voz de tres. 1. Hay que pedirle por favor que empiece usted bien seco. 1, 2, 3. Jurado número 1. 85 puntos. Jurado número 2, 86 puntos. Jurado número 3, 84 puntos. 255 puntos. Por favor, el material escenográfico hay que retirarlo, lo que ya se usó. Por favor, mamacita, el piso tiene que estar seco, aquí todavía está mojado. Hay que verificar que el piso esté seco, por favor. Nombre de la danza: Turcos y Cacharpán. Género religioso, tipo festivo social. La danza es de la provincia de Caylloma, distrito de Chivay, en el departamento de Arequipa, en el Perú. La danza expresa el agradecimiento por la cosecha y el reconocimiento por los poderes cristianos. Los campesinos le ofrecen este ritual como agradecimiento de haber sido evangelizados y ser cristianos. Esta danza nos muestra la canción del mundo entre cristianos y gentiles. Es una danza original del departamento de Arequipa
que tiene carácter de motivo interpretado por los campesinos del lugar y de honor a su santo patrona, la Virgen de la Asunción. En el escenario, el primero P de secundaria, categoría A, con la danza, Turco y Cachapari, asesora de nuestra mujer de Turcos y Cachapari en el escenario. Vamos a secar el campo un ratito, por favor. Vamos a secar el campo. El señor administrador ahí nos solicitará al Ministerio de Trabajo el material para secar. Tiene que estar seco el campo. Señoras y señores, estamos en la 40 versión del Festival Patrullero de Danza. En 1981 se empezó con esta actividad. Fuimos los primeros en todo el Perú. Un colegio cercano lo hizo 2 años después. Y a partir de allí se hacen en todos los colegios del Perú, en las universidades, en los institutos superiores. Señoras y señores, el 16 de mayo de 1981, a las 3 de la tarde, empezó el Festival Patrullero de Danzas por iniciativa de los profesores de entonces, especialmente de la señora Juana Fernández Aracuente de Malpartida. Es historia. En Fátima se empiezan las cosas y luego vienen las imitaciones. Está muy bien, porque lo bueno está para ser imitado. 40 años haciendo danza, 40 años, señores. Más de la edad del 90% de los presentes. No habían nacido cuando empezamos esta actividad. Un aplauso para el señor administrador que ha conseguido trapos para sacar el piso. Los profesores eméritos también están con nosotros. Vamos a aprovechar estos minutos de que se seque el campo. Si los señores miembros del jurado quieren ir a hacer algo que nadie más puede hacer por ustedes. 5 minutos para que la profesora responsable de atención va a conducir a los señores miembros del jurado. La profesora Marianela, responsable de atención del jurado. Mientras se va sacando el campo. Que aquí se encuentra la línea de su juego que guardando. Que a mi mamá enseñamos en Guinea cómo se le hace, que el niño Pedro un buen santo. Los señores miembros del jurado han ido un ratito a comunicarse con el Palacio de Gobierno.
Muchísimas gracias a todas las personas que están sacando de campo. Realmente merecen un aplauso. Muchas gracias por el esfuerzo. Ahora sí, solamente falta que el retorno de los señores miembros del jurado. Repetimos esta danza Turcos y Cazarpari se inicia con la procesión, acto en que los 11 llevan de vestidos de moros y las mujeres como signo de reverencia llevan un velo que les cubre el rostro al cual se levantaron después de colocar las piedras a los pies de la Virgen. El turco puso la danza de afirmación de la fe cristiana, representada por la Madre de Cristo, igual que España con la cruz del rey impulsada tarde, tan nuestros como los pueblos conquistados de este lado del mundo reconocen la victoria política y religiosa y eterna de la Cruz de Siria. La música es una tonada sencilla y bailable. Los señores miembros del jurado se van a ubicar. Primer año verde secundaria. Categoría A. Danza. Turcos y Cazarpari. Profesora asesora Roberta Díaz Primo. Profesora Blanca Kuma Ramírez de Costa Roja. Los aplausos para Turcos y Cazarpari. Hola. ¡Fuerza, primera vez! ¡Cuerpo de eje! ¡Ana Casantina! ¡Virgen de Asunción! ¡Turcos y Cazarpari!
Turcos y Cacharpay, danza que interpretó el primero B de secundario de la categoría. Ahí por favor, lo piden en la... Señores miembros del jurado, su veredicto por favor, a la voz de 1, 2, 3.
86 del jurado 1, 86 del jurado 2, 85 del jurado 3, 257 puntos. Continuamos entonces, jóvenes, por favor. Vamos a continuar con el tercer grado C. Tercer grado C de secundaria. Con la danza Aya Uma o Diablo Uma del Ecuador. Docente asesor Vladimir Meneses Gavilán. Profesor de danza Juan Martínez Robles. La palabra Ayahuma, traducido al español, quiere decir cabeza de espíritu. Es un ser de las leyendas tribales de Ecuador. Según la tradición, el diablo Uma apareció como rechazo a la imposición católica y durante la fiesta del sol y la fiesta de San Pedro. Durante el mes de junio, aparece una parte del conjunto de danzantes en las plazas principales y atrios de las iglesias. En la cosmovisión andina indígena, el diablo Uma es una guía espiritual del pueblo, pues es representación de la energía de la naturaleza manifestándose en forma de un poderoso guerrero. En las celebraciones locales, usualmente el prioste, primero que auspicia las fiestas, es quien se disfraza del diablo Uma y guía al grupo danzante durante las celebraciones. Con ustedes estamos con el equipo de sonido, ya listándonos. A ver, ya estamos listos. Vamos. Muy bien. Ok. Con ustedes. El tercero C de secundaria con Ayahuma, el diablo de Uma, del Ecuador. Fuertes aplausos.
Ecuador, los señores miembros del jurado nos dan su veredicto a la voz de 3, 1, 2, 3, 85 el jurado 1, 90 el jurado 2, 86 el jurado 3. $261 puntos. 261 puntos. Turno del segundo año de secundaria con Tobas de Bolivia. Danza, Tobas de Bolivia. Grado, segundo A, categoría A. Docente asesora Jenny Guamán Cárdenas, profesor de danza, Abel Guamán Cárdenas. Origen de la danza. Es la danza folclórica boliviana creada en la ciudad de Oro a inicios del siglo XX. Actualmente es bailada en importantes festivales como el Carnaval de Oruro y la Fiesta del Gran Poder. Su origen es humano y guarda poca relación con el pueblo Toba. El nombre de Tobas tiene su origen en el Chaco Tarjeño, región de Bolivia, y significa integración de pueblos. De allí que los Tobas que llegaron al altiplano boliviano Oruro estaba conformado por una conjunción de etnias de oriente y sur de Bolivia.
en el escenario, en el segundo año de secundaria, con temas de Bolivia. Fuerte los aplausos. Madre tierra, aquí están los guerreros frente a ti, listos y dispuestos a dar nuestra vida, nuestra sangre, nuestras fuerzas en honor a ti, Madre Tierra. Preparemos las ofrendas, hermanos, que vamos a empezar. Se construyamos este planeta.
Los señores de los juegos los más organizados. A la voz de 3. 1, 2, 3. 85, 86, 86. 257 puntos. Se recuerda al público presente que también la institución educativa Nuestra Señora de Fátima en julio también estará presentando el Festival de Danzas, pero de nivel primario.
Un fuerte aplauso para la iniciativa y esperamos también su presencia en esta oportunidad. Y mañana la gran final del 40 Festival Facuniano de Danzas Populares. Turno del tercer grado B de secundaria. Danza de tijeras de Huancavelica. Profesor asesor Javier Salcedo Alfaro. Profesor de danza Samuel Palacios Núñez. La danza de tijeras es una manifestación, expresión cultural tradicional a través del baile, donde se expresan las habilidades y las costumbres del hombre andino con su carácter sacral ritual hacia las divinidades andinas, cerros, apos, guamanis, Pachamama, Acro, Inti, Quilla, Oiro. Hacer del campo trabajos de la comunidad y fiestas religiosas. Los orígenes fueron para rendir culto y trabajos comunales de regadío, siembra, barbecho, cosecha y esquina de Eugenio, donde se ejecutaba el tuzo, que cumplía un rol eminentemente festivo. La danza de las tijeras está reconocida como patrimonio cultural de la nación y patrimonio cultural y material de la humanidad. Se ejecuta con la música del violín y el arpa en una especie de hoja de metal separada a que se semeje una buena tijera. Los bailarines llamados danzantes son protagonistas de un ritual que consiste en una extensa competencia con otros danzantes. Señoras y señores, categoría B, tercero B de secundaria, danza de tijeras de Huancavelica. ¡Fuerte las palmas! Y la Asociación Cultural de Chichi y el Ministerio de Cultura presenta la danza de tijeras de la región Huancavelica, patrimonio cultural y material de la humanidad.
Hay que ser valiente.
arriesgando su propia vida, porque así manda el rey de los hombres de la tierra. Danza de tijeras de Huancavelica, tercero de secundaria, categoría D. ¿Qué dicen los señores miembros del jurado? A la voz de tres. 1, 2, 3. 86, 85, 85, 256 puntos. Viendo ya el escenario para empezar el siguiente número. Anunciamos entonces que estamos pues muy agradecidos por toda la presencia de todos ustedes y queremos por favor que limpien y barran el escenario. Hay vidrio, me parece, hay que barrer. Comunicamos entonces el barrio del escenario en primer lugar y remarcamos el agradecimiento al público en general que nos está acompañando y además Nuestra Señora de Fátima 40 Festival Familiar de Danza 2023 en su versión 40. Un fuerte aplauso por favor para todos ustedes y todas las señoritas que están participando del nivel secundario. Primer grado de secundaria, el docente asesor Juan Carlos Palomino Sarabia, profesor de danza Judy Anderson Vilca Pareja. La danza guerrera de Chapis es una danza original en la que respeta a su simbolismo, música y coreografía. Los Chapis llevan en la frente una borda de plumaje llamada Chumash, Huayna y Maizca Pacha, la cual anteriormente se confeccionaba con el plumaje de un ave llamado Profil. En el actual momento, ahora es el pavo real, adornada con espejos. La cara es cubierta con una máscara roja con bigotes dorados. También llevan un pequeño bolso llamado Walkie. En las espaldas cargan una elegante canastilla llena de frutas artificiales. Calzan zapatos nuevos y buena suela y tacos que favorecen a la danza. Con ustedes, primer grado A de secundaria, categoría A, con los Chapis de Chubaca. Fuertes palmas.